Estamos contactados con nuestra segunda entrevistada, y en este caso es con la doctora Vanessa Castro Borda. La doctora es la letrada de la metalúrgica Aceros Ortega, y nos interesaba que llamarla para que nos cuente un poco la situación de lo que nos enteramos de lo que vino pasando en los últimos 20, 30 días. Doctora, Jerónimo Meinke de Quiero Retruco, ¿cómo le va? Jerónimo, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, todo bien. Bueno, ¿nos escucha bien con la conexión? Porque algunos estamos en nuestras casas, otros están ahí en el estudio, pero hoy venimos con... El barco va para adelante, así que no Bien, estamos ahí teniendo problemas. No sé si nos escucha bien. dejémoslo. Yo te escucho bien, te escucho un poco, te escucho bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, doctora, cuéntenos un poco de esta situación que se está viviendo. Metalúrgica Aceros Ortega es una fábrica ubicada en Berazategui, y cuéntenos dónde emplea una cantidad de trabajadores. Cuéntenos cómo se origina, primero cómo se origina la situación. Bien, bueno, un tema complejo y de larga data, pero para ubicarlos en tema, es una, como bien dijiste vos, es una metalúrgica de la ciudad de Berazategui, que lo que hace es proveer al Estado en el sistema de salud y en el sistema alimenticio. Ellos hacen camillas para los hospitales móviles y fronterizos, hacen mesadas para frigoríficos, hacen una serie de cosas que hoy son fundamentales para sostener el servicio de salud de nuestro país. En ese marco ellos habían tenido un tema laboral que no tiene nada que ver con la familia Ortega. Era un anterior dueño con una anterior fábrica. Ortega no tiene nada que ver, pero lo cierto es que cuando viene a verme al estudio a mí, viene con la orden de lanzamiento. Para que se entienda, es la orden de desalojo. Los jueces laborales Claro, deciden echar a la calle a la familia Ortega y a sus trabajadores, en plena pandemia. Ese lanzamiento estuvo suspendido por el decreto del Poder Ejecutivo que prohibía que ese tipo de situaciones se lleven adelante, pero automáticamente, vencido ese plazo de gracia, automáticamente lo que ocurrió fue que pidieron el lanzamiento nuevamente. Acá te hago un paréntesis y te cuento que en este juicio laboral que te contaba, cuando termina el decreto del Poder Ejecutivo, yo pido una audiencia al Tribunal de Trabajo diciéndole que era una locura en el medio de la pandemia lanzar y despedir a 10 trabajadores, dejando una unidad productiva que hoy por hoy trabaja y tiene la posibilidad, y tuvo la posibilidad que en pandemia se pudieron reinventar y hacer todo esto que te contaba antes. Y el Tribunal de Trabajo, la verdad que lejos de acompañar la voluntad, no solamente de la familia de Ortega, porque quienes fueron a manifestar al tribunal fueron la familia de Ortega y todos los trabajadores. Esa comunidad empleador-trabajador es inhabitual verlo, ¿no? Y frente a un tribunal de trabajo pidiendo que nos cierren esa fuente de trabajo. Me parece que esa foto dice mucho y en ese sentir lo que le planteamos al tribunal es que busquemos la alternativa de que no le entreguen a quienes habían comprado en subasta, acompañados y sostenidos por la Liga, porque Ortega intentó, a pesar de que no tenía nada que ver con este juicio, intentó ir a comprar en subasta y no lo dejaron. Porque como todos saben, las compras en subasta no son para cualquier hijo de vecino que quiera comprar. Entonces, claro. la Liga en ese momento tuvo una situación de mucho amedrentamiento, lo intimidaron, lo extorsionaron, y la verdad que Ortega en ese momento no se animó, yo no era su abogada en su momento, pero no se animó a hacer la denuncia que tenía que hacer, ¿no es cierto? Entonces, finalmente terminó comprando la Liga y el planteo que le hago al tribunal es, miren, de un lado de la balanza está la especulación financiera e inmobiliaria y del otro lado hay una fábrica, trabajo, trabajadores, y ustedes son jueces laborales, deberían comprender y darnos un plazo razonable para que podamos sostener esta fuente de trabajo. Bueno, no encontré eco en el Tribunal de Trabajo número 3 de Quilmes, ahí empecé a buscar alternativas, primero pedí a la legislatura que saquen una ley de suspensión, una ley ya de la legislatura provincial, que suspenda el lanzamiento de esta fábrica. Tomó estado parlamentario esa ley, entonces a la segunda audiencia de conciliación fui con un planteo concreto de la legislatura donde habían declarado el interés de que no se cierre, que no se lance a estos trabajadores y que no se cierre esta fábrica. Entonces fuimos un poco más alegres con
con esta ley que te cuento, fuimos con un decreto del intendente de Vercetegui que declaró de interés municipal esta fábrica justamente por lo que te contaba, que están produciendo en esta época, y fuimos con varias notas de distintos organismos del Estado, nacional y provincial, del INAES, de Defensoría del Pueblo. La Iglesia desde el día 1 nos acompañó mucho, acompañando el reclamo y pidiendo que iluminen a los jueces laborales para que puedan resolver de manera justa, y la manera justa en este caso era que no cierren la fuente de trabajo en plena pandemia, ¿no? Parecía un absurdo y parecía ilógico que hicieran eso. Ahí hicimos una propuesta para que los compradores en subasta no sientan que habían perdido el dinero, yo había pedido algunos subsidios del Estado para poder acompañar ese reclamo. Fue rechazado obviamente porque lo que me decían es, nosotros hacemos negocios, compramos a 1 para vender a 10, y la verdad es que Ortega no tiene 10 para pagar, entonces eso era un problemón. Y en la tercera audiencia, más contentos porque íbamos con un poco más de sostén, no solamente legislativo, sino político, de distintos organismos y de distintas entidades que nos acompañaban. Llegamos a la audiencia y vemos el tribunal literal militarizado, pero militarizado como en las peores épocas. Teníamos a grupos especiales de la Policía Bonaerense, el Grupo Especial GAD, teníamos la Infantería. Realmente nunca me pasó de llegar a una audiencia de conciliación, menos un tribunal de trabajo, y encontrarme con más policías que personas, ¿sí? Muy triste. Ese día fue realmente doloroso porque después terminamos entendiendo que tenía una razón de ser esa manifestación, y era garantizarle a los jueces poder irse tranquilos, ¿sí? Termina la audiencia, una audiencia muy dura, donde yo hago planteos técnicos de que se habían hecho muchas cosas mal, que a pesar de no haber acompañado y ser la abogada en ese momento de Ortega, una vez que un colega ve un expediente puede visualizar todas las irregularidades, y una de ellas era que Ortega había denunciado que no había podido comprar en subasta porque lo habían extorsionado. Y un tribunal, los jueces tienen la obligación, que como se les declara un delito de orden público, como es que les estoy contando, por secretaría se tienen que elaborar actuaciones y mandar a que se investiguen la justicia penal, como mínimo. O sea, eso es una obligación que tienen los jueces. Nada de eso hicieron. La verdad que mi sensación todo el tiempo era que estaba todo cerrado, que eso que me dijo uno de los jueces del tribunal es: doctora, ya esperamos un año, ¿qué más quiere? Y la verdad que no había esperado nada, estaba solamente cumpliendo con un decreto del presidente de la Nación, ni más ni menos, ¿no? Pero eso de alguna manera me hizo pensar de que la posición y la postura era súper clara y era el desalojo. Termina esa audiencia, yo pido que, como habíamos ido con los trabajadores de la familia Ortega, estaban organizaciones sociales, estaba el MUP, estaba el Movimiento Evita, un montón de agrupaciones, la UOM, o sea, y yo lo que pedí por respeto a esa gente que estaba manifestando desde temprano es que resolvieran ese planteo concreto de que se suspenda el lanzamiento. Imagínate las familias de los trabajadores que no sabían si mañana iban a comer, si iban a poder trabajar, si iban a poder pagar el alquiler, en medio de una pandemia, o sea, ni más ni menos que esa es la situación. Eso era pasada las 12 del mediodía, el horario judicial culmina a las 2 de la tarde, ahí vemos un movimiento, el Tribunal de Trabajo número 3 está muy cerquita de la Comisaría Primero en Quilmes, y vemos cómo salen un refuerzo de infantería dirigiéndose al tribunal. Después advertimos que estaban protegiendo la salida de los jueces que querían salir de la cochera a las 2 de la tarde, ¿sí? No sé si les conté, pero la manifestación era en la vereda del tribunal y en la calle del tribunal. Estaba cortada la calle Alem, con lo cual la gente estaba en la calle, porque había mucha gente, se hizo una olla popular, había gente con banderas, nada, pacíficos. Y así de la noche a la mañana, sin mediar ningún tipo de intimidación, sin conversar, sin nada, los jueces empiezan a acelerar sobre la gente que estaba ahí, empiezan a salir de sus cocheras. La gente estaba en la calle, con lo cual la policía empieza a reprimir con gases lacrimógenos en la cara, palos, patadas, los autos llevándose puesto a la gente. La verdad que fue una foto muy triste para ese día, y esa lucha de última era una lucha de resistencia y de pedido de justicia. Podían decirnos que no con todo el derecho del mundo. Ahora, lo que no podían hacer
era llevarnos puestos, era atropellar a los trabajadores que estaban manifestando para tener su fuente de trabajo y para poder seguir comiendo el día siguiente. Es la primera vez, muchas veces pasa, ¿no? Lo que estamos cerca del sector judicial, del Poder Judicial, este papel de los jueces que es como que están por fuera de la realidad, ¿no? Ellos dentro del Supremo y de no ver la situación amplia. Lo único que quisieron era, bueno, no había plazo, no sé, y después se fueron custodiados por la policía y se había construido acompañado el sector ahí, el señor Ortega y los trabajadores del lugar, acompañado por un sector, o sea, movimientos sociales, un sector político, un acompañamiento tenía. Así es, así es. Sí, la verdad que lamentable el rol de la justicia, porque lo que uno le pide en estos tiempos y siempre es que, aunque sea, utilicen el sentido común y el criterio amplio, tratando de ver cuáles son las alternativas, y la verdad que tienen una obligación que se olvidan fácilmente, que es aportar a la paz social. O sea, lejos estaba en ese tribunal ese día de quedarse respetando el tiempo de la gente que había estado desde temprano manifestándose. No costaba nada resolver la cuestión planteada, no costaba nada ir a hablar con los trabajadores, no costaba nada sentir que no son dioses de nada. Entonces la verdad es que la sensación fue de una absoluta impunidad, de una absoluta hacemos lo que queremos. Y mira lo que pasa, Jerónimo, a los 2 días que hacen eso y que en la cara de esos jueces le pegan, porque los jueces estaban viendo cómo garantizar su salida era a costa de palo, patada y gases. Entonces ellos vieron en sus ojos cómo actuó la fuerza de seguridad. La fuerza de seguridad en esa audiencia estaba a pedido del tribunal, no es que aparecieron las tortugas de un día para otro sin saber, no, llegamos con un operativo montado, son auxiliares de la justicia, no digo porque la verdad es que si no uno no puede dimensionar. Entonces, frente a la cara de esos jueces se les pegó a los trabajadores. Y lo más paradójico de todo eso es que a los 2 días de ese día que reprimieron ferozmente, resuelven nuevamente lanzar a la familia Ortega de su casa, le dan 60 días corridos para que se vayan de ese lugar donde están produciendo y para entregarle todo esto, y lo insisto porque no me parece un dato menor, para entregárselo a quienes compraron en subasta, ¿sí? No tienen ni cara, ni patria, ni nada, o sea, no, para que tengas una idea, una de las personas que compró en subasta no está registrada en la FIP, o sea, digo, cosas tan burdas como esas. Entonces, a los 2 días dijeron, todos a la calle nuevamente, y como fue tan efectiva la policía, voy a replicar y voy a pedir esta misma fuerza de seguridad que se use para sacar a la familia Ortega de su casa y a los trabajadores de la fábrica. Ni siquiera tuvieron el prurito de utilizar otra fuerza de seguridad por los excesos que había ocurrido 2 días antes en su propia cara. Digo, ese me parece que fue el colmo de los colmos, y yo la verdad que lo que siento es que hay cosas que no se pueden permitir, y esta es una de ellas. Por eso recusó el tribunal, por eso hice la denuncia ante la Corte, por eso hice la denuncia institucional, por eso hice la denuncia penal por lesiones, porque no está todo permitido. No podemos permitir que los jueces sigan creyendo que son semidioses, elegidos por el Dios Supremo, y que pueden hacer lo que se les dé la gana con hombres y mujeres de carne y hueso, que sus decisiones caen sobre ellos y les pueden arruinar la vida. Esa fue mi sensación, y la verdad que producto de tanta barbarie logramos se replicaban los apoyos, porque el otro día cuando hicimos la conferencia repudiando ese hecho lamentable, había muchísimas más organizaciones, estaba el presidente de INAES, estaba Laura Gutiérrez de la UOM, estaba la CTA en pleno, había millones de organizaciones acompañando ya más fuertemente el planteo de que se tienen que preservar los puestos de trabajo, que no se le pega a los trabajadores, no se les pega. Y ¿sabes qué creo, Jerónimo? Esta es la primera de lo que viene. ¿Por qué te digo eso? Porque con la crisis económica, después de los 4 años terribles que tuvimos con el macrismo, y este periodo que nos toca ahora con el endeudamiento feroz que tenemos y la pandemia que nos azota, lo cierto es que como esta, o hacer los sorteos va a haber un montón, y lo que no podemos permitir que la primera foto sea a los palazos y con represión, porque de estos conflictos, con más, menos, de costado, va a haber un montón.
y no se resuelve con la fuerza de policial, no se resuelve a los palos. Los jueces deberán tener instrumentos y cabezas creativas para resolver que no sea la pérdida de fuentes de trabajo. Claro, porque una de las opciones es que esa violencia genere más violencia, doctora. Exactamente. Bueno, exactamente. Le agradecemos mucho por la nota, vamos a seguir el caso y seguramente la volveremos a llamar. Perfecto, que tengan buena tarde, ha sido un gusto.